Bendito Padre Celestial, que la alabanza, la honra y la gloria sean dadas a usted en el cielo, en la tierra, en todo el universo. Señor Dios soberano, humildemente suplicamos el perdón de nuestros pecados. Hoy, Señor, agradecemos por su buena voluntad, por su misericordia, por la gracia que ha extendido para nosotros y nuestros hermanos y los que están con nosotros en esta mañana. Gracias porque en este santo día nos permite venir a sus pies, reconocerlo como nuestro creador, nuestro hacedor. Nosotros somos sus criaturas. Gracias, Señor, por la vida que nos ha otorgado, las bendiciones recibidas. Pedimos, Señor, que por favor dirija el estudio de la escuela sabática, de tal manera que las lecciones preciosas de su palabra se puedan grabar en nuestra mente, que podamos entender, Señor, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado intercesor, que Él es como uno de nosotros, que nos puede entender, comprender, que por eso puede compadecerse, ser misericordioso. Gracias, Señor, por estos estudios de la escuela sabática. Pido humildemente, Señor, el perdón de nuestros pecados, también una bendición especial para cada uno de los que hoy hemos llegado a congregarnos para adorar. En nuestra mente, Señor, has fijado tú, Señor, la verdad de que cada santo sábado podamos venir alegremente a reconocer tu grandeza, tu poder, tu bondad, tu justicia. Pido especialmente la dirección del Espíritu Santo para mi esposa Jimena, que va a trazar tu palabra, Señor, y para los hermanos también, que puedan ser, Señor, en esta mañana, podamos ser todos de un espíritu ferviente, alegre, que podamos compartir estos estudios, estas verdades, leer con devoción, con solemnidad, escuchar, concentrarnos, Señor, en estas horas santas, en conocerte y, Señor, conocer al Señor Jesucristo. Padre, gracias por amarnos y cuidarnos. Por favor, regálenos una bendición, la compañía de su Santo Espíritu, de sus santos ángeles, a todos los que están aquí escuchando este tema, a las personas que están conectadas en la sala de Zoom, en sus hogares. Bendígale a sus hijos, sus proyectos, su salud, su trabajo. Y Señor, aprovechamos este momento para agradecer por todos los favores recibidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a conectar recién. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con el repaso de la lección 8, que comprende el libro de Hebreos, capítulo 5, del 1 al 7. Yo quisiera que le demos una leída, ¿sí?, a la lectura bíblica y después lo iremos desmenuzando con cada una de las preguntas. Entonces, ubiquémonos en Hebreos 5. Hebreos 5, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presenten también ofrendas y sacrificios por los pecados, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por el pueblo como también por sí mismo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios como lo fue Aarón.
así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Amén. Comencemos con la pregunta 1. Quiero que mis hermanos también me ayuden, me colaboren con los versículos, con sus aportes. Y dice, ¿qué oficio ocupa Jesús ahora? ¿Qué oficio está ocupando Jesús en este momento? Está trabajando en la expiación. En la Está- expiación. Y más precisamente, ¿qué oficio ocupa él en estos momentos? El de sacerdote, hermana. Exactamente, mi hermanita Adriana. Él está siendo nuestro sumo sacerdote, está aún intercediendo por cada uno de nosotros. Él es nuestro abogado. Pero veamos qué significa sumo sacerdote. ¿Alguno de ustedes puede aportar algo del significado que es un sumo sacerdote? O veamos Efesios 1, 20 al 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el sumo sacerdote? Efesios 1, 20 al 23. Veamos qué dice. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué significa ser un sumo sacerdote? ¿Quién es el sumo sacerdote? Según la palabra de Dios, es la máxima autoridad de la iglesia. Dice, todo lo puso sobre sus pies. No sé si alguno de mis hermanos tenga otra opinión, otro aporte sobre lo que significa ser sumo sacerdote. Apreciados Sí, hermanos, hermana Jimena. Hermanita Anita, siga. El único nombre dado bajo el cielo, el Rey de Reyes. Amén. sería interesante, hermanos, que pensáramos en el santuario terrenal, ¿cierto? Cómo se nombró al sumo sacerdote, qué autoridad tenía. Tanto así que él era la persona designada por Dios para entrar al lugar santísimo, oficiar, ¿cierto? En el lugar santísimo, ante la misma presencia de Dios. Entonces, cuando Jimena dice que el sumo sacerdote es la máxima autoridad en la iglesia, obviamente se entiende que es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, ¿sí? Porque este poder blasfemo, que se llama el sistema papal, tiene a un hombre pecador, falible, falible, que puede errar, y lo tiene nombrado como un sumo pontífice, ¿sí? Lo tiene nombrado como Santo Padre, blasfemando el nombre de Dios, arrogándose el título que solamente a Dios le corresponde de Santo Padre, usurpando el título de Dios y blasfemando contra él. Entonces, el sumo sacerdote
en el pueblo de Dios, sí, era la máxima autoridad terrenal que Dios pone en su pueblo, ¿cierto? Para oficiar delante de él, inclusive representar al pueblo. En ese sentido, hermanos, hacemos la diferencia entre el sumo sacerdote de la Biblia y el blasfemo sumo pontífice del poder papal. Amén. Muchas gracias por esa aclaración. Vamos con la segunda pregunta y vamos a ir desmenuzando cada uno de los versículos. ¿A quién sirven los sacerdotes de entre los hombres? Hebreos 5:1, primera parte. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿A quién sirven entonces los sacerdotes entre los hombres, mis hermanos? A los hombres. A los hombres, ¿cierto? Al pueblo de Dios. Pero ¿será que es a todos los hombres? ¿O solamente a aquellos que se identifican como al pueblo de Dios, que se arrepienten de sus pecados, que creen y aquellos que traen las ofrendas? Entonces hay que aclarar que no es a todo hombre, ¿cierto? Sino a aquellos que vienen arrepentidos para el perdón de sus pecados y aquellos que traen las ofrendas. Sí, hermanita, buenos días. Yo, Hay que hacer la claridad, amor, de que cuando tú dices aquellos que traen las ofrendas, son las ofrendas por el pecado, ¿no? En el santuario. Eh, Solamente las personas que reconocían sus pecados se arrepentían y conseguían la ofrenda por el pecado, llámese un animal, ¿cierto? De los tipos que se requerían. Esas personas que traían su ofrenda por el pecado eran las personas que gozaban de la intercesión o del beneficio de tener un sumo sacerdote en la tierra, ¿sí? Esa claridad hacemos. No sé, mi hermanita quería también aportar. hermanita, yo tengo entendido que no hay sino dos iglesias, que es la del bien y la del mal. Y la del bien es la que nosotros tenemos la seguridad que Cristo nos da la salvación y es en el grupo en donde estemos que verdaderamente seamos fieles a Dios. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, lo estamos siguiendo con su palabra y si no, entonces estamos fuera de él, porque hay muchas sectas, muchos grupos, pero entonces no todos son de la iglesia de Dios porque no hay sino dos. Entonces, eso es lo que yo le digo a las personas cuando a mí me dicen que por qué no voy a la iglesia, que así sola que hago. Entonces yo digo, no, es que yo no Hermanita acepto. Lisa, qué pena. Hermanita Lisa, es que está muy lejos del micrófono y no se le escucha bien. Siempre sucede eso allá con usted. Por favor, acérquese un poquito más al celular para que se le pueda escuchar bien, si es tan amable. Gracias. Hermano, tengo entendido que dos iglesias en las que existen, la de Dios y la del enemigo. Entonces, para mí, estamos con Cristo o estamos fuera de él, porque hay muchas sectas. Entonces, cuando a mí me dicen de la iglesia donde iba, que no, que por qué no voy a la iglesia, que estoy fuera, entonces yo le respondo eso, porque es que no hay sino dos, estamos con Cristo o estamos fuera, estamos contra él. Entonces, para mí, es que no hay sino las dos iglesias, como los dos caminos, el angosto y el ancho. Seguimos el ancho o seguimos el angosto. Entonces, eso es para mí la respuesta. Sí, mi hermanita, solo hay dos caminos, el de Dios o el del enemigo. No hay una mitad, ¿cierto? No hay un camino medio. ¿Es frío o es caliente? ¿En o qué respecto a qué ofician?
En la parte final del capítulo 5, versículo 1 dice, para que presenten también ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, con respecto a qué ofician o para qué oficia el sacerdote. También veamos Hechos 2:17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, 2:17. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué oficia el sacerdote? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué significa expiar? O el sinónimo de expiar es perdón, limpieza, justificación. No sé si algún aporte tienen mis hermanos, mi hermanita Ángela, no sé si está mi hermana Argenis. Sí, hermana. El texto de Hebreos 2:17 nos dice que para venir a ser compasivo, o sea, Él nos entiende porque él se vio también la misma situación que nosotros nos vemos. Entonces, es como cuando yo le digo a una persona, ay, qué pesar, yo la compadezco, porque yo también estuve en la misma situación, también sufrí lo mismo, bueno, pasé por la misma situación. Entonces, Cristo es nuestro compasivo sumo sacerdote. Amén, mis hermanas. ¿Qué qué ofrecieron? En Hebreos 5:1 nos da la respuesta. Dice, ofrendas y sacrificios. ¿Qué ofrecieron? Ofrendas y sacrificios. Nosotros, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, ¿cierto? Nosotros escuchamos en los audios de nuestro hermano Sebastián y estudiamos también sobre las ofrendas y los sacrificios en el santuario. Las ofrendas que se traían podrían ser harina, las libaciones, el vino, y los sacrificios eran de los animales, los holocaustos, ¿no? Todo esto se hacía, ¿para qué? ¿Para qué se ofrecían esos sacrificios? Para el perdón de los pecados, ¿cierto? Y el perdón de los pecados, ¿qué es el pecado? En la pregunta 6 dice, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Busquemos, Primera de Juan 3:4. Es un texto muy conocido, pero busquémosla. Primera de Juan Amén. 3:4. Mi hermanita, siga. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley, verdadero concepto de pecado. Ese es el verdadero concepto de pecado, la transgresión de la ley. Entonces los sacrificios se hacían para el perdón del pecado, porque se había transgredido la ley. Pero ese perdón es aceptado por nuestro Padre Celestial siempre que cada uno de nosotros nos arrepintamos de ese pecado y nos apartemos de ello. ¿Por qué es necesario el sacrificio? Veamos Romanos 3:23. Si alguno de mis hermanos lo tiene, por favor, para que lo lea. Romanos 3:23. Quizás en esa pregunta, antes de responderla, sería bueno preguntarse, ¿no? Uno mismo, bueno, ¿acaso Dios no podía perdonar el pecado o así nomás, sin necesidad de matar animales o de ofrecer algún sacrificio? Hermana, ¿Por qué era necesario que se haga el sacrificio expiatorio?
¿Por qué era necesario que haya muerte del animal? Entonces, quizás en ese contexto vamos a responder la pregunta. Amén. Dice, hermana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Todos fuimos pecadores, por eso era necesario el sacrificio. En el santuario terrenal, Dios quiso dejarnos un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de lo que iba a pasar cuando su Hijo viniera. Sin sangre no hay remisión de pecados. Era necesario ese sacrificio y la muerte en el santuario terrenal del animal, ¿cierto? Y para el perdón de nuestros pecados era necesario que el Hijo de Dios viniera y también muriera por cada uno de nosotros. Hay que hacer también aquí una aclaración, dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, es muy diferente a decir que nosotros nacemos pecadores, como lo dice la Iglesia Católica, ¿cierto? Nosotros venimos con la tendencia pecaminosa, con la tendencia a pecar, pero no nacemos pecadores, ¿cierto? Nosotros pecamos, ¿qué es pecado? Es la transgresión de la ley. Pecamos cuando transgredimos la ley. Somos conscientes de que hemos pecado, pero un niño de un día de nacido no es consciente de lo que es pecado. Nacemos con la tendencia, ¿no? A pecar. No sé, mis hermanos, ¿qué opinan de la pregunta 7? ¿Por qué es necesario el sacrificio? No sé quién está conectado, no veo, hermano Carlos, a ver si usted me puede decir quién está con nosotros para que dé su opinión. Sí, los hermanos, por favor, hay una pregunta que se ha hecho, ¿no? ¿Por qué es necesario o era necesario hacer el sacrificio para el perdón de los pecados? ¿Por qué es que Dios no solamente dijo, bueno, sí, yo los perdono, yo veo que están llorando, que están tristes por su pecado, y sí, yo los perdono así nomás? ¿Por qué tuvo que venir Cristo a morir? ¿Por qué? Hay una sola respuesta para eso, ¿verdad? Entonces, hermanitos, hermanita Adriana, me gustaría escuchar su comentario. Hermanita Adriana, quizás también la hermana Gabriela, el hermano Jairo y cualquiera de mis hermanos. Adelante, hermanitos, por favor, intervengamos. ¿Por qué era necesario el sacrificio de Cristo? ¿Por qué era necesario el sacrificio de un animal allá en el santuario terrenal? Adelante, hermanos. Mi hermano, la ley de Dios era sagrada, era eterna, como el mismo Dios es eterno, y esa ley ya no se podía cambiar. Por lo tanto, era necesario el sacrificio de Cristo, no solo para vindicar esa ley, sino para hacer el rescate del pecador, de los hombres, ¿sí? Para hacer un sacrificio, digamos, completo, para rescatar a la humanidad y darle a entender a la humanidad y de la contradicción que hizo Satanás, de que si pecaban, pues igual iban a ser como dioses, no iban a morir nunca. Entonces, esta mentira tenía que ser refutada por Cristo y, y hacerle entender a la humanidad que el pecado, en pecado nadie se iba a condenar y a salvar, y nadie que estuviera violando la ley de Dios iba a ser salvo. Entonces,
era necesario el sacrificio de Cristo para reivindicar esa ley que había sido violada y que no se podía cambiar. Por eso fue que él dijo, em, no penséis que yo vine a abrogar la ley, o sea, que se iba a guardar toda, ni una jota ni una tilde debía de ser quitada de la ley moral. Estamos hablando de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Gracias, mi hermana. ¿Por qué un sacerdote así puede tener compasión? Hermanita Gabriela, por favor, lea Hebreos 5:2 Amén. y me ayuda con la respuesta de esa pregunta, por favor. Dice la palabra de Dios, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dice, ¿por qué un sacerdote así puede tener compasión? Entonces aquí en Hebreos 5:2 nos da la respuesta, ¿no? Que lo que siempre hemos destacado y agradecido a nuestro Señor Jesucristo, que Él se hizo semejante a nosotros, porque esa es el requerimiento para que Él nos pueda entender en todo. Porque si se hubiera hecho de otra manera, el ser humano siempre buscamos justificarnos, ¿no? Si decimos que Jesucristo tiene una naturaleza inmaculada, divina, superior a la nuestra, a la humana, entonces todos podríamos decir lo que dicen actualmente, ¿no? Es que él no pecó porque es Dios, es que él, pues, él estaba, mejor dicho, exento de caer en pecado, y él no estaba exento, él era humano, carne y hueso como nosotros, sentía como nosotros, y por eso es nuestro gran sumo sacerdote, porque aún y siendo débil en su carne como nosotros, pero con el poder de Dios él pudo vencer. Entonces esa es la clave, pienso yo, para nosotros alcanzar misericordia. Darnos cuenta cada día que Jesucristo, que es nuestro sacerdote sumo, él sí podía caer, sí podía pecar, pero aún así él se aferró a la justicia divina, al poder de Dios, y por eso venció, y por eso debemos pedirle a Él diariamente que nos revista también a nosotros de esa justicia para que, aunque seamos humanos, podamos resistir, ¿no? Podamos no ceder al pecado y salir victoriosos. Amén, mi hermanita. Muchas gracias por su aporte. Él vino a este mundo como uno de nosotros, ¿no? Como un ser humano. Él sintió lo que nosotros sentimos. Él fue tentado en todo, pero él siempre estuvo de la mano del Padre Celestial y pudo vencer el pecado. Ese es el ejemplo que él nos ha dejado para que cada uno de nosotros tomemos la mano de nuestro Padre Celestial y podamos alcanzar la santidad, ¿cierto? Qué pena, Jimé, insistir en lo siguiente, ¿no? Destacando mucho lo que la hermana Ángela aportó en respecto a la pregunta anterior y complementado con lo que la hermana Gabriela menciona ahora. Yo quiero insistir en que la pregunta no está respondida todavía, la pregunta anterior. ¿Por qué era necesario hacer ese sacrificio expiatorio? ¿Por qué era necesario? La hermana Ángela destacó y dijo, porque la violación de la ley de Dios es tan grave, la ley de Dios es tan sagrada, que se requería que uno solamente igual a Dios pueda pagar el precio de la violación de esa ley. Pero yo insisto en hacer la pregunta, ¿acaso Dios no podía perdonar al hombre pecador exigiéndole, por ejemplo, otra situación? Diciéndole, bueno, ustedes van a ayunar 100 días, van a ayunar 100 días y de esa manera yo los voy a perdonar. O quizás como hace la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista, con las indulgencias.
De pronto el Señor, imaginémonos diciendo, bueno, ustedes van a hacer obras, van a dar de comer a los pobres, van a visitar a la viuda y de esa manera se van a salvar. O van a poner a sus hijos aquí en el fondo de inversión y iban a dar ofrendas por el cumpleaños, como lo hace la Iglesia Adventista, las indulgencias de la Iglesia Adventista, y de esa manera van a ser perdonados. ¿Por qué el Señor requería la muerte, en principio, de la víctima, del animal que simbolizaba a Cristo? ¿Y por qué se requería la muerte de Cristo mismo? ¿Por qué? Porque esa Porque es la la paga palabra del de Dios, pecado. y la paga del pecado es la muerte. Sí, pero ¿por qué se requería la muerte? ¿Por qué? La Biblia enseña y dice que sin Mano, derramamiento de sangre, vaya. sin derramamiento de sangre, ¿qué no hay? Remisión de pecados. No hay remisión de pecados. O sea, era necesario que la sangre se derramara, que hubiera muerte del pecador, y por eso el sumo sacerdote eh, allí en el altar del sacrificio esperaba que el pecador arrepentido mate, lo degolle o degüelle al cordero o al animal, y el sacerdote recogía la sangre y la metía al santuario. Esa sangre contaminaba el santuario, pero al final se purificaba en el día de la expiación. Era necesario que haya derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para que se cumpla que la justicia y la misericordia se encuentren y se besen. ¿Sí? Por un lado, la misericordia de Dios al tener amor por los pecadores, al perdonarlos, al dar a su Hijo, al mayor tesoro del cielo, al darnos a Cristo, por un lado la misericordia y por otro lado la justicia, donde se requería que haya muerte. El Señor pudo haber dicho, bueno, no, es mi hijo amado, yo no puedo permitir que él muera, nomás que vaya a la tierra, que sea azotado, que sea escupido, que sea avergonzado, que sea desnudado, pero que no, yo no voy a permitir morir. No, debía morir. Y ahí está, hermanos, ahí está la base o el fundamento de entender lo sagrado que es la ley de Dios, lo grave que es violar la ley de Dios y entender el gran amor de Dios por nosotros al darnos a su Hijo, a Cristo, para que derrame su sangre, porque solamente derramando la sangre podíamos ser nosotros justificados, perdonados de nuestros pecados, y eso se llama justificación por la fe y el mismo poder recibido en nosotros para poder vencer. Entonces, era necesario que se hagan los sacrificios, era necesario que se haga el sacrificio para poder ser perdonados los pecados. Si no había muerte, no había perdón, hermanos. Si no hay muerte, no hay perdón. Era necesario que el símbolo de Cristo muera y que el mismo Cristo llegue a cumplir ese símbolo y debía morir. El Señor Jesús debía morir por la violación de que el hombre había hecho de la ley de Dios. Muchas gracias por su aporte. Em, Continuemos con la pregunta número 9. La vamos a cambiar un poquito porque en la traducción no está muy entendible. Dice así, ¿por los pecados de quién ofrece sacrificio el sacerdote? Veamos el verso 3 de Hebreos 5. ¿Algún hermano Amén. Hermanita Zoraida? Por eso debe ofrecer por los pecados propios como por los del pueblo. Entonces, ¿por quién ofrece el sacrificio el sacerdote? ¿Por los pecados de quién? ¿Del pueblo
y de sí mismo, ¿cierto? Estamos El en la so- pregunta, 9, estamos en la pregunta 9. 9. Verso 3. Sí, ¿por quién debe tal sacerdote ofrecer los pecados? Sí, Así por es. eso ahí no está muy Pecadores. entendible. La traducción Sí. parece ser que hubo alguna confusión, por eso la cambié. Dice, por los pecados de quien ofrece sacrificio el sacerdote. Y el versículo 3 del capítulo 5 de Hebreos nos dice claramente que debe ofrecer sacrificio por el perdón del pecado del pueblo y por sí mismo, porque ese sacerdote terrenal también estaba rodeado de flaqueza, ¿cierto? De pecado. ¿Asumen los hombres el oficio de sacerdote sobre sí mismo? Leamos bien esta pregunta. ¿Asumen los hombres el oficio de sacerdote sobre sí mismo? Leamos el verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? Sí, hermano. Así como Dios llamó a Aarón, también obviamente él ya hizo a Cristo nuestro sumo sacerdote. O sea, Aarón no se eligió él mismo, fue la orden de Dios, que obviamente primero que todo se la comunicó a Moisés y Moisés se la comunica a Aarón. Qué pena, mis hermanos, tuve un problema de internet. No escuché a mi hermanita Ángela respecto a la pregunta número 9. ¿Sí me están escuchando, mis hermanos? Sí, hermana. Gracias. Estábamos en la pregunta número 10 y mi hermanita Ángela estaba haciendo un comentario. Ah, sí, hermana, sí, porque se fue como que la señal. Sí, señor. Sí, nadie toma para sí esa honra, como dice el verso 4, ¿cierto? Como dice el verso 4, sino, sino Dios, que fue el que constituyó a Aarón, porque Aarón, pues, como estaba diciendo, Aarón no, él mismo no dijo en un momento, no, yo quiero ser el sumo sacerdote y lo voy a hacer, no, es Dios el que lo constituyó a través de, le da la orden a Moisés y Moisés, pues obviamente, procede a seguir el mandato de Dios y ordenar. Ya vimos en los temas que yo estoy dando sobre la unción del sumo sacerdote, la consagración que Moisés en esta ceremonia le hace a Aarón, pero todo esto fue por orden de Dios, todo esto de ofrecer un sacrificio por el pecado, luego el holocausto, se ofrece un holocausto por, porque el holocausto representa que nosotros debemos de tener una vida consagrada a Dios, entonces una vida entera, completa, consagrada a Dios, y aquí se hace esta ceremonia por orden de Dios, se sacrifica el animal por el pecado, luego el holocausto, y ya luego otro animalito debe de ser muerto para terminar esta ceremonia y colocar algo de sangre en la oreja derecha, sí, en la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar de la mano izquierda, y así se procede a ungir a este sumo sacerdote eh, para el servicio al Señor. Entonces, vemos que fue una orden directamente de Dios. Gracias, mi hermanita. La pregunta 10 y la pregunta 11 se complementan, ¿cierto? Entonces, para responder,
La pregunta 10, sabemos ya muy claramente que cada sacerdote no asume ese cargo sobre sí mismo, ¿no? Si solamente el que es llamado por Dios. ¿Aarón tomó el cargo sobre sí mismo o fue llamado por Dios? Veamos Éxodo 28:1 y Números 18:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Éxodo 28:1. Tú haz llegar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre de los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y Números 18:1. Si alguno de mis hermanos tiene el versículo. Yo El lo leo, Señor, hermanita. Sí, Déjalo, hermanita, bien hermanita. pueda. Bueno, dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Amén. Amén. Entonces, mi hermanita, usted responde esa pregunta. ¿Aarón tomó el cargo sobre sí mismo o fue llamado por Dios? Según los versículos que hemos leído. Fue constituido sacerdote directamente por el Señor Jehová. Amén. Sí, las dos preguntas se complementan, ¿no? Con estos versículos. Solamente es sacerdote aquel que es llamado por Dios. En este caso estamos hablando de Aarón, ¿cierto? En la pregunta 12 dice, ¿tomó Cristo el sacerdocio sobre sí mismo? Veamos Hebreos 5:5. Ya pasamos al sacerdocio de Jesús, de Cristo. tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que ni Cristo se confirió él mismo ese cargo de sumo sacerdote, sino que fue Dios el Padre. Amén. Igualmente fue Dios el Padre, ¿cierto? Sí. Él tampoco tomó sobre sí mismo el sacerdocio, sino designado por Dios el Padre. Sí, mi hermanito. Jimena, Sí. hermana Jimena, yo quisiera que los hermanos opinaran, yo quiero hacerles una pregunta a los hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de Cristo, el creador del cielo y de la tierra, el soberano Dios, la humildad que él tiene, ¿sí? Él no se nombró sumo sacerdote a sí mismo. Dios lo constituyó sumo sacerdote. Él no tomó para sí mismo el título. Él fue nombrado sumo sacerdote. A pesar de que es el creador, esperó a que lo nombrara. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y este arrogante sumo pontífice del papado? Hagan la diferencia, hermanos. ¿Qué diferencia encuentran ustedes ahí? Hermano, Hermano, sí, hermano, pues el Señor Jesucristo, el Padre le dio esa potestad, ¿no? Pero al papado se lo tomó él mismo, o sea, se lo dio fue Satanás. Hermanita Adriana, ¿también tenía algún aporte? sí, hermana, pues yo iba a decir algo semejante, que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue dado por Dios y el del Papa fue atribuido por él mismo, ¿sí? Por eso dice se atribuyó, pues porque se atrevió a hacerlo, ¿sí? Como abusivamente, porque pues Cristo siendo Dios, Cristo siendo el sumo sacerdote verdadero, y fue constituido su ministerio por el Señor, fue ordenado por Dios.
En cambio, el del Papa no, el del Papa fue atribuido por él mismo. Él es el que se proclamó sumo sacerdote, el que se proclama sumo sacerdote. Claro, mi hermanita, el sacerdocio verdadero es designado por Dios el Padre, ¿cierto? Jimena. Sí. Sí, precisamente, hermanos, en lo que acaba de decir el hermano Jairo y también la hermanita Adriana, solo por usurpación podría el obispo de Roma tomar los títulos que ha tomado. Y a eso se le llama blasfemia, porque siendo humano se hace Dios. ¿Cuáles son los títulos que el representante de Satanás en la tierra, el obispo de Roma, se ha tomado, usurpado? ¿Cuáles son los títulos? ¿Por qué decimos que el obispo de Roma ha usurpado los títulos de Dios? Miren, él se hace llamar Santo Padre. Y ese título le corresponde solamente a nuestro Padre, a Dios. El obispo de Roma ha usurpado el título del Hijo, ¿sí? El Vicarius Filii Dei, el representante de Dios en la tierra, ha usurpado el título del Espíritu Santo, porque al nombrarse Vicarius Filii Dei, se da a sí mismo el título de representante del Hijo de Dios. Y usurpa el título del Espíritu Santo, porque el representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, pero el obispo de Roma se toma ese título. Y también usurpa el título de Cristo al volverse o nombrarse intercesor, constructor de puentes, intermediario, abogado. De esa manera, el obispo de Roma ha usurpado los títulos que solamente le corresponden a Dios y se ha nombrado a sí mismo, el Vicarius Filii Dei, un título que antes que los obispos de Roma lo tuvieran, lo tenían los emperadores. Cuando los emperadores paganos renunciaron a ese título, a esa tiara, a esa triple corona, la tomaron los papas. La tomaron los papas. Muy bien, gracias por sus aportes. Hermanita Sí, Jimena, hermanita Ángela. hay que resaltar también una pregunta que ha sido también muy mal interpretada, como nos estaba diciendo aquí nuestro hermano Willington, la última parte, yo te engendré hoy. Sí, entonces por eso es la doctrina de que el Hijo fue engendrado por el Padre y podríamos nombrar bueno, por ahora yo tengo un texto bíblico acá de Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, está hablando Pablo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces podríamos decir que el apóstol Pablo engendró a Onésimo ya viejo, o sea, ya adulto. Sí, entonces no le podríamos llamar a esta palabra una palabra literalmente como engendrar, que lo engendró. Porque ha pasado mucho esto de que han malinterpretado este texto bíblico y ahí es donde sacan la idea de que Dios el Padre engendró al Hijo. A ver dónde está la madre del Hijo allá en el cielo, a dónde está la diosa madre. Sí, porque para que este hecho pase literalmente, pues tiene que haber una diosa allá en el cielo para que entre el Padre y la diosa, digamos la diosa madre, pues ella pueda tener su hijo, a Jesús. También podemos notar que dice, yo te engendré hoy, refiriéndose al sacerdocio de Cristo, o sea, sacerdocio como Él lo hizo, sumo sacerdote, hoy. Estamos hablando hoy, como yo decir, hoy mi madre me engendró. Si yo ya tengo 55 años, ¿cómo puedo decir que mi madre me engendró hoy?
¿Cómo Mira, podemos decir que Cristo viviendo allá en la eternidad con el Padre, cómo podemos decir que Él lo había engendrado hoy precisamente, después de que Cristo pasó, digamos, la eternidad, vamos a decir que como dicen ellos, no era eterno, sino que allá en la eternidad, en un momento de la eternidad, Él lo engendró. Se puede leer este texto bíblico que dice hoy y luego viene a esta tierra y vive aquí 33 años y luego sube al cielo donde es nombrado sumo sacerdote y dice el texto bíblico hoy? Entonces no conciliamos eso con la enseñanza de estas personas que enseñan y engañan a la gente diciendo que Cristo fue engendrado por el Padre. Exactamente, mi hermanita Ángela. El término yo te he engendrado hoy se refiere a que fue constituido por Dios como sumo sacerdote, ¿no? Después de morir y ascender al cielo. En anteriores clases también ya hemos estudiado ese versículo precisamente. Espero que a cada uno de mis hermanos les quede claro que está hablando, según el contexto, sobre que fue constituido como sumo sacerdote. precisamente el texto dice, yo te engendré hoy. El evangélico, el católico, eh, acepta este versículo como si Dios hubiera creado ese día a Jesús. Y entonces el testigo de Jehová también dice, mire, es que aquí dice yo te engendré hoy. Entonces le dicen, le aplican eso a yo te creé, te he creado hoy. Pero en realidad el mismo texto dice allí que está hablando en el contexto de cuando el Señor fue constituido sumo sacerdote. ¿En qué momento se aplica el texto yo te engendré hoy? En el momento, según los católicos, evangélicos y testigos de Jehová, ellos se lo aplican a la creación de Cristo. Cuando Cristo fue creado, dicen ellos, en algún momento de la eternidad. Y esto es terrible porque los pioneros adventistas, algunos creían eso también, hasta que la sierva de Dios tuvo que corregir esa postura de que Cristo fue creado en algún momento de la eternidad y que de ahí Él creó todas las cosas. Pero eso no es verdad. El yo te engendré hoy se aplica al momento, como vamos a ver más enseguida, ¿cierto? El momento en que Cristo es constituido sumo sacerdote. ¿En qué momento pasa eso? Bueno, mis hermanos, entonces, ¿tomó Cristo el sacerdocio sobre sí mismo? Según Hebreos 5:5, no, ¿cierto? Fue designado por Dios el Padre. Y en el mismo versículo respondamos, ¿buscó glorificarse a sí mismo? Él nunca buscó glorificarse a sí mismo, ¿cierto? Haciéndose sumo sacerdote. Y busquemos también Juan 8:50. ¿Algún hermano que tenga el versículo, por favor? Juan 8:50. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. No sé si alguna otra Exactamente. versión está más clara. Dice, y yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Entonces aquí confirmamos, él nunca buscó glorificarse, ¿cierto? Es más, él dejó el cielo y vino a esta tierra como uno de nosotros. Dejó la honra, la gloria que tenía y le ofrecían en el cielo para venir aquí a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, a sentir lo que nosotros sentimos, el frío, el hambre, el dolor. Entonces nosotros sabemos que él nunca buscó Es muy bonito glorificarse a sí este texto, mismo. que me lo encuentro acá. Hermanita Ángela, ¿iba a decir algo? ¿O alguno de mis hermanos? ¿Algún aporte? Pasemos a la pregunta número 14.
¿De qué orden era su sacerdocio? Hebreos 5, 6. Dice así la palabra de Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leamos la nota, la primera nota para responder esta pregunta, ¿de qué orden era su sacerdocio? Pongamos atención en esta nota. La nota, hermana. Hermanito, bien pueda. El apóstol ha llegado ahora al cuarto y último punto principal de su argumento. Después de los seres celestiales, los ángeles, los hebreos, después de los seres celestiales, los ángeles, los hebreos reverenciaron el nombre de Moisés, su líder desde la tierra de Egipto, por quien recibieron sus ritos, su autoridad eclesiástica y leyes civiles. Y Josué, el sucesor de Moisés, quien los condujo a la tierra prometida y quien tan victoriosamente conquistó a sus enemigos, y Aarón, que fue consagrado sacerdote para hacer expiación por ellos y cuyos hijos eran los únicos que ocupaban ese cargo. En esta carta se presenta a uno de quien las escrituras hablan, que recibe el culto de los ángeles, que hizo todas las cosas y que lleva el nombre de Dios. Está por encima de Moisés, que no era más que un siervo y un testigo de las cosas relacionadas con Cristo. Por encima de Josué, quien les dio solo un descanso temporal, quedando el verdadero descanso para ser dado por el Mesías. Está por encima de Aarón, es sacerdote según el orden de Melquisedec. La diferencia de las dos órdenes ocupa especialmente la atención del escritor. El sacerdocio por el cual viene él siendo la expiación, el punto central de todo su sistema, es el punto principal de consideración en esta carta. Muchas gracias, mi hermanito. Bien, aquí vemos la diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia en las dos órdenes, la orden de Aarón y la orden de Cristo. La orden de Aarón viene por los levitas, ¿cierto? Y seguía con sus hijos, pero la orden de Cristo era la orden según Melquisedec. Voy a retomar la parte que dice, después de los seres celestiales, los ángeles, los hebreos reverenciaban a Moisés porque era el líder de la tierra. También reverenciaron a Josué, el sucesor de Moisés, quien los condujo a la tierra prometida. Y a Aarón, que fue consagrado como sacerdote para hacer expiación por ellos, y cuyos hijos eran los únicos que ocupaban ese cargo. En esta carga se presenta uno. ¿Quién es ese uno? Es Cristo, ¿cierto? De quien las escrituras hablan que recibe el culto de los ángeles, que hizo todas las cosas y que lleva el nombre de Dios. Él está por encima de Moisés, está por encima de Josué y está por encima también de Aarón. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿cierto? Aarón provenía de los levitas, ¿no? Y Melquisedec era un sacerdote. ¿Quién era Melquisedec? Vamos a ver quién era Melquisedec. ¿Alguno de mis hermanos sabe quién era Melquisedec? Veamos el rey. hermanita. Sí, ¿va a leer algún texto bíblico, hermana? Sí, Yo sé que era el rey de Salem Hebreos. y al mismo tiempo era sacerdote. Exactamente. Veamos Hebreos 7,
1 y 2. ¿Qué dice Hebreos 7, 1 y 2? Porque Amén. este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Rey de Salem, que significa, era sacerdote del Rey Altísimo. Dice que recibió a Abraham, lo bendijo, recibió los diezmos de todos. Significa rey de justicia. Rey de Salem es del rey de paz, ¿cierto? Sobre Melquisedec, dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía. Es un sacerdote designado por el Dios Altísimo. Entonces, ¿de qué orden era su Hermana, sacerdocio? Sí, hermanito. pues entonces ese rey era el mismo Jesucristo, ¿cierto? O representaba a Jesucristo, que tiene los mismos atributos, ¿no? El rey el sacerdote Melquisedec, hermano. Sí, hermana, No, él no era el mismo Jesucristo, fue, representante. no, mi hermanito. Lo que llaman el tipo y antitipo, ¿no? Bueno, Hermano, hermanos, hermano. Bueno, Siga, mi hermanita. Melquisedec hacía dos funciones, tanto como era sacerdote como era rey. Como Cristo es nuestro sumo sacerdote y el rey de reyes y señor de señores. Era el rey de paz como es Cristo, el rey de justicia como lo es Cristo. O sea, Cristo es también llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, así es visto después de que deja el cargo de sumo sacerdote. Entonces, por eso Cristo debía representar a Melquisedec, que tenía esas dos funciones, las dos funciones de sacerdote y rey. Adelante, hermano Carlos. hermanita, muy bien. Hermano Jairo, la Biblia menciona a un rey y sacerdote que se llamó Melquisedec. Este no es Jesucristo. Es un tipo, como dijo la hermana Mónica, es un símbolo como todo sacerdote del Rey Altísimo, como todos somos sacerdote, es un símbolo de Cristo, pero no es Cristo. Melquisedec vivió en los tiempos de Abraham. Y Abraham es antes de Isaac, y Isaac es antes de Jacob, y Jacob es antes de Leví, de donde se tomaron a los sacerdotes y somos sacerdotes. Entonces, este Melquisedec, rey de Salem, allí la Biblia no menciona que tuvo padre ni madre, no los menciona. Eso no quiere decir pues que no haya tenido, ¿no? Solamente que no los menciona, no menciona su genealogía. Pero dice que este rey de Salem, este sacerdote del Dios Altísimo, le dio a Abraham los diezmos y lo bendijo. Entonces, es bueno entender que este fue una persona, fue un personaje que la Biblia lo menciona y que Cristo proviene de esa genealogía, de ese orden, según el orden de Melquisedec, porque Cristo no desciende de la tribu de Leví, de donde eran los sacerdotes y sumos sacerdotes. Ahora, ¿por qué fue que se les dio a la tribu de Leví el privilegio de tomar el sacerdocio en el santuario terrenal y en el templo? ¿Por qué? Porque ellos fueron, la tribu de Leví, fueron los únicos
que no se contagiaron de la apostasía ahí al pie del Sinaí, adorando al becerro de oro. Y entonces ellos fueron los que inclusive Dios los designó para que mataran a los rebeldes, a los que no se habían arrepentido, los perdonaron, ¿no es cierto? A los que no se habían arrepentido los mataron, a los que se arrepintieron los perdonaron. Pero Melquisedec no es el mismo Cristo, es un símbolo de Cristo, como lo fue Aarón, como lo era el sumo sacerdote, cualquiera que hubiera sido, que oficiaba en el santuario y en el templo. ¿Sí está claro, hermano Jairo, el asunto? Hermano Oh, Carlos, buenos días, hermanos. Buenos días, días. hermanita. Entonces, hermano Carlos, estaba para muchas cosas, como para muchas enseñanzas como esta, pues siempre recordamos que cuando estábamos en la corporación, eso aprendí, que era el mismo Jesús, porque tomaron entonces lo de que no tiene genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, para explicarles a los que siguen con la misma idea, entonces, el hecho de que diga que no tiene, sin genealogía, no quiere decir que no tenga padre ni madre, como usted nos acabó de decir, sino que simplemente aquí no se menciona, como tampoco se menciona que dice que no tiene ni principio, es decir, no nos dice de cuándo apareció, dónde nació, en qué época aparece, ni tampoco cuándo murió. Entonces, ¿podríamos explicarlo así, de esa manera, hermano Carlos? Hermanita Argenis, gracias, un feliz santo sábado. Precisamente lo que Jimena nos ha leído aquí de las Sagradas Escrituras y de Melquisedec, ¿cierto? Ella inició explicando esto, dijo, bueno, ¿quién era Melquisedec? Y eso es muy importante. ¿Quién era Melquisedec? Entonces quizás ella pueda ahorita volver a repetir que de dónde tomó los textos para explicar quién era Melquisedec. Y también en las preguntas siguientes vamos a entender qué significa eso de que tú eres sacerdote para siempre, que se le dijo a Melquisedec. Y claro, la Corporación Adventista pues ha tergiversado este asunto, dándole el título a Cristo de Melquisedec o a Melquisedec de Cristo. Pero realmente vamos a entender aquí qué significa tú eres sacerdote para siempre. Entonces, yo creo que dejemos que Jimena continúe recordándonos quién era este Melquisedec y de ahí con la siguiente pregunta para poder, en este contexto de las preguntas que faltan, poder explicar, ¿no es cierto?, este asunto. ¿Quién era Melquisedec? En Salmo 110:4 también nos dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7:1 y 2. Hebreos 7:1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. De Melquisedec, en la palabra de Dios se dice que no era sin padre, sin madre y sin genealogía. Hay que entender aquí, hermanos, que en el Salmo 110 es un salmo que se refiere a Cristo, ¿no? Y es a Cristo que le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero ahí no le está diciendo que tú eres Melquisedec.
Además, Melquisedec vivió en los tiempos de Abraham. Y dice la Biblia que salió a recibir a Abraham. Y salió a bendecir a Abraham cuando él volvía de la tierra, de la guerra. Y le dio los diezmos de todo. Entonces Cristo, si Melquisedec fuera Cristo, quiere decir entonces que Cristo vivió en los tiempos de Abraham y estuvo acá en la tierra en los tiempos de Abraham como Cristo. No, ¿verdad? No. Cristo es eterno, pero Él se hizo carne y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació de mujer. Entonces, hermanos, en la corporación adventista, pues ha engañado terriblemente, haciéndole creer a las personas que Cristo es Melquisedec. Hay una diferencia en decir que Cristo es Melquisedec y decirle a Cristo que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Allí hay una diferencia grande, pero yo creo que lo mejor es continuar y aquí ya en las preguntas que siguen se va a terminar de explicar. En Hebreos 5:6 también nos dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. La pregunta 15 nos dice, ¿cuánto tiempo había de durar su sacerdocio? Vamos a ver qué quiere decir ese para siempre. Veamos la nota número 2. Tú eres sacerdote para siempre. Así fue dicho a Aarón y a sus hijos. Su unción ciertamente será un sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Dice Éxodo 40:15 y Números 25:13. Hermana, por ¿Algún favor, hermano? nos coloca por favor las preguntas. Pues avanza el PDF. Sí, Para las estamos en la 20 pregunta número 15 que dice cuánto tiempo había de durar su sacerdocio y tiene que ver con esta nota que estoy leyendo en este momento. Sí, allá. Sí, por eso dice, tú eres sacerdote para siempre. Así fue dicho a Aarón y a sus hijos. Su unción ciertamente será un sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Alguno de mis hermanos que busque Éxodo 40:15 y Números 25:13, por favor? Amén. Leo Éxodo 40 del 14 al 15. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Muy bien, mi hermanita. Leo, Y leo, Números leo Números 25, 13. 13. 25:13 dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Muy bien, aquí vemos claramente, ¿cierto? Esto significaba que el sacerdocio debería ser de ellos mientras durara. Debemos tener claro de que Aarón y sus hijos fueron eternos o murieron. Murieron. Ellos murieron, ¿cierto? Su sacerdocio duró mientras ellos estuvieron en vida, ¿cierto? Así también de Cristo debe ser sacerdote continuamente y sin interrupción ni sucesión. Él no tenía sucesión, ¿cierto? Nadie lo iba a suceder, como Aarón, que designaban después de que él muriera a sus hijos. Porque es a menudo el significado de eterno y para siempre. Veamos Éxodo 21:6. ¿Qué nos dice? Éxodo 21:6. ¿Alguno de mis hermanos? Mi hermanita Gabriela. Amén. Hermanita Soraya. 21:6 dice,
Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo hará llegar a la puerta o al poste, le honrará la oreja, o dará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Amén. Sí, lo vemos también claramente que el siervo había de servir a su amo para siempre, que significaba mientras él viviera. No era eterno. El sacerdocio de Cristo permanecerá con él solo, pero también terminará. Sus vestiduras sacerdotales serán cambiadas por las vestiduras de venganza, según Isaías 59, 17. ¿Qué dice Isaías 59, 17? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Isaías 59, 17. Amén. Amén. Se Hermanita. vistió de justicia como de coraza, y colocó sobre su cabeza el yelmo de la salvación. Se vistió de ropa de venganza y se cubrió de celo como de manto. Ahí vemos que sus vestiduras sacerdotales serán cambiadas, como dice la nota, a vestiduras de venganza. Entonces vendrá a vengarse de sus enemigos, como dice segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 8. Veamos, segunda de Tesalonicenses. Si algún hermano tiene ya el versículo, por favor, lo puede leer. Dice así la palabra de Dios. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, en llama de fuego para cobrar venganza de los que nos conocen, de los que no conocen a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vendrá a vengarse de sus enemigos. El día de la salvación, durante el cual intercede por el hombre, será sucedido por el gran día de la ira del Cordero. Él va a dejar de ser nuestro sacerdote, nuestro intercesor, y vendrá a vengarse de sus enemigos. En Apocalipsis 6, 16 y 17. Leamos. Apocalipsis 6, 16 y 17. Amén. Apocalipsis, bueno, siga, hermano. Hermanita, siga. Amén. Ya lo encontró. Apocalipsis 6, 16, ¿eso? Sí, 6, 16. Y 17. Decía a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Muy bien, entonces nosotros tenemos muy claro, porque ya lo hemos estudiado, Él va a dejar de ser nuestro sacerdote intercesor y sus vestiduras van a cambiar. Y vendrá el gran día de la ira del Cordero. Y nosotros sabemos que la ira del Cordero se refiere a las 7 plagas, ¿cierto? Que van a caer sobre aquellos que no eligieron el camino de nuestro Padre Celestial. Continuemos con la pregunta número 16. ¿Qué ofreció en los días de su carne? Hebreos 5, 7. ¿Cuáles son los días de su carne, mis hermanos? Cuando Jesús vivió como hombre acá en esta tierra.
¿Qué ofreció en esos días? Él ofreció en esos días ruegos, súplicas, con gran Muy clamor y bien. lágrimas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Sí, entonces, según el verso 7 dice, ¿qué ofreció en los días de su carne cuando él estuvo en esta tierra y vino como uno de nosotros? Ruegos y súplicas. Y en la pregunta 17 que continúa también se complementa, ¿qué significan los días de su carne? El día de su vida terrenal o mortal, ¿cierto? Veamos Hebreos 2:14, ¿qué nos dice Hebreos 2:14? Amén. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte y a saber al diablo. Es a Amén. saber al diablo. Amén, ¿no? Él vino a este mundo para salvarnos como uno de nosotros, para sentir lo que nosotros sentimos. ¿De qué manera oró? Hebreos 5:7. Dice con clamor y lágrimas, con gran clamor y lágrimas. ¿De qué manera oró? Según el versículo 5:7, con gran clamor y lágrimas. Hermana, Sí, hermanita. bueno, si a Cristo no le hubiera sido posible caer, pues él no hubiera tenido necesidad de orar con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de una muerte eterna. Hoy en día, bueno, hay muchos teólogos desde hace un gran tiempo, muchos teólogos dicen que, bueno, él estaba exento de la caída. Y sabemos que el mismo Satanás sabía que Cristo podía caer, podía ser vencido, obviamente. Él no fue vencido nunca, y eso siempre lo hemos aclarado nosotros los adventistas del séptimo día, los pioneros y la hermana Elena. No quiere decir que porque Cristo haya tomado una naturaleza caída, él haya sido vencido por Satanás. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en completa comunión con el Padre, y ya eso todos lo sabemos, ese es el secreto y ese fue el ejemplo que nos dejó. Entonces lo que dicen los teólogos es que Cristo ya vino purificado, o sea, ya vino con un chip de que él no podía ser vencido, que él estaba exento de la caída, porque Cristo lo ve, porque Dios el Padre ya lo había, le había dado una naturaleza, no, le había dado una naturaleza caída, pero regenerada. Eso fue un término de un teólogo, no me acuerdo cómo se llama el teólogo, que ya él vino regenerado por el Espíritu Santo y que por eso él no podía caer, pero la misma Biblia dice que él aprendió la obediencia. Y vemos este texto bíblico donde él con ruegos y súplicas le oraba al Padre que lo ayudara a vencer. Amén, mi hermanita, muchas gracias. Le voy a pedir a mi hermanita Mónica que lea Mateo 26, 36, 38 y 39, y a mi hermanita Argenis que busque Lucas 22, 44 para dar respuesta a la pregunta número 19. ¿Dónde oró en tal agonía? Mateo 26, ¿qué hermanita? 36, 38 y 39, hermanita Mónica. 26. Mateo 26, 36. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Hermanita Mónica. Se quedó sin audio la hermanita. Ya. aquí, entre tanto que yo voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hasta ahí. Gracias, mi hermanita. Y mi hermana Argenis, Lucas 22:44, por favor. Sí, Lucas 22:44. No sé si me escuchan bien, porque es que por acá está que llueve por un montón. Sí, mi Dice, hermanita. y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias, mis hermanas. Entonces, ¿dónde oró en tal agonía? En el Getsemaní, ¿verdad? En el Getsemaní, y ahí vimos que fue con gran clamor, con gran agonía, ¿cierto? Hasta el extremo en que su sudor eran gotas de sangre. ¿Y a quién oró? ¿A quién oró? Según Hebreos 5:7. Al Padre. Padre al que lo podía librar, según la respuesta que hay ahí. Amén, sí, a Dios el Padre, al único que lo podía librar de la muerte, ¿no? En la pregunta 21, ¿fue escuchada su oración? En lugar de ¿por qué temía? El margen dice por su piedad. La versión revisada es probablemente la mejor, escuchada por su temor piadoso. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no es cierto? Recuerden que los pioneros que elaboraron esta escuela sabática en 1889, ellos utilizaban la versión King James. Y en la versión King James traía unos comentarios al margen de cada página, ¿cierto? Entonces la pregunta, venimos diciendo que Cristo oró en el Getsemaní y tuvo una agonía terrible. Gracias a Dios, allí el Señor lo fortaleció, él pudo seguir adelante. Le oró al Padre, ¿cierto? Al que le podía librar de la muerte, la respuesta. El único que le podía librar de la muerte al Padre, ¿cierto? Pero obviamente él murió, ¿sí? Pero murió porque el Señor lo fortaleció. Entonces, ¿fue escuchada su oración? ¿Fue escuchada su oración? Es la pregunta. La mejor versión debería decir que fue escuchada su oración por su temor piadoso. Porque aquí en el versículo 7, que es el contexto de la pregunta, dice, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Por ejemplo, la versión Reina Valera Gómez dice así, por su temor reverente. Pero la versión revisada, dicen los pioneros de la escuela sabática, que es probablemente la mejor. La oración que Jesús hizo en el Getsemaní al Padre, estando en gran agonía, sí fue escuchada. ¿Y por qué fue escuchada? Por su temor piadoso. Por su temor piadoso. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Respondiendo a la pregunta número 22. ¿Cómo fue escuchada su oración? Entonces vamos a leer Salmos 21, 1-7. Hermanita Gabriela, por favor, me colabora con Salmos 21, 1-7. Estoy buscando, hermanita. Bueno, mi hermana. Entonces vamos a responder esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Fue escuchada su oración? Sí, fue escuchada por su temor reverente, por su temor piadoso. ¿Y cómo fue Amén. escuchada esa oración? Dice la palabra del Señor. Alabanza por haber sido librado del enemigo. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios.
porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia de la no será conmovido. Amén. Amén. Hermanos, allí, gracias hermana Gabriela, dice cómo fue escuchada su oración, cómo fue. Y la cita es del Salmo 21 del 1 al 7. ¿Quién es el que ora en el Salmo 21 del 1 al 7, según lo que leyó la hermanita? ¿Quién es el que ora allí? Es David, ¿no es cierto? Porque el versículo 1 dice, se alegrará el rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salvación se gozará mucho. David está orando, pero nos vamos a dar cuenta que, como vimos desde la clase anterior, David era profeta. Y el libro de los Salmos es también libro de profecía, ¿sí? Y allí dice, ¿cómo fue escuchada esa oración del Getsemaní? El deseo de su corazón, dice el versículo 2 del Salmo 21, le has concedido. Yo quiero preguntarle a mis hermanos, ¿cuál fue el deseo del corazón de Jesús? Para que esta profecía del Salmo 21 se cumpla en Cristo. Porque allí está orando David, pero es una profecía que se debía cumplir con Cristo. ¿Cuál es el deseo del corazón de Jesús que el Padre le concedió? Respondan, hermanos, por favor. ¿Cuál es el deseo del corazón de Jesús? Sí, perdón, ¿cuál es el deseo, sí, que Cristo tenía en su corazón y que clamó al Padre y que el Padre le concede a Jesús? ¿Cuál será ese deseo? Hermano Carlos, Sí, hermana. la oración, pues a veces uno la puede entender mal y decir que pues el Señor Jesús le estaba pidiendo al Padre no pasar por la muerte, ¿sí? Pero el Señor a eso había venido, porque por acá hay un texto, creo que es Juan 12, 27, donde dice, mi alma está ahora turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero a causa de esto vine hasta esta hora, ¿sí? Entonces, no estaba pidiendo ser librado de la muerte, y creo que la respuesta a su pregunta está ahí en el Salmo, donde dice, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. El Señor Jesús, su temor era ser separado eternamente del Señor. Esa era su agonía, su angustia, que debe ser también la agonía, la angustia que se sentirá por los que estamos, digamos, en esta lucha de no pasar por la segunda muerte, ¿no? Entonces, el Señor Jesús le pedía al Padre pasar esa hora, beber esa copa, pero tener la absoluta seguridad, certeza de que resucitaría y que estaría eternamente, como dice ahí, largura de días eternamente y para siempre con el Padre. Amén, hermana Genis. Sí. Qué respuesta tan maravillosa. Muchas gracias. Precisamente, ¿cómo fue escuchada su oración? ¿Qué evidencia tenemos de que el Padre haya escuchado la oración de Jesús? Bueno, el Señor Jesús oraba, ¿no? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor Jesús sabía que para salvar al hombre, él debía pagar el precio. A eso se comprometió en el concilio celestial con el Padre y el Espíritu Santo. Él les explicó a los ángeles que debía morir, que debía tomar nuestra misma naturaleza y debían morir. Pero el Señor Jesús, estando en el Getsemaní,
le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él no estaba orando para que el Señor buscara otra manera de salvar al hombre, no. Estaba orando para que el Señor le dé fortaleza, pueda seguir adelante y que Él vuelva a la vida, que Él vuelva a la resurrección. Por eso, esa oración fue escuchada y la evidencia que tenemos está en la pregunta 23. ¿Sí? ¿En qué profecía expresó Jesús su confianza que su Padre le daría vida? Veamos Salmos 16, 8 al 11 y lo comparamos con Hechos 2, 29 al 32. Salmos 16, 8 al 11. Amén. Al Señor he puesto siempre ante mí por esta, a mi diestra. Porque está a mi diestra. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y 11, me postraré la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sí, hermanita Zoraida, muchas gracias. A ver, hagamos una corrección acá. ¿En qué profecía expresó Jesús su confianza? Que su Padre le daría vida y que de esa manera le contestaría la oración que hizo. ¿Sí? La oración que hizo y que la hermana Argenis muy acertadamente citó, ¿verdad? ¿Cómo fue contestada la oración? ¿En qué profecía expresó Jesús su confianza que su Padre le daría vida? En el Salmo 16, del 8 al 11. Con el perdón de la hermanita, leo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está orando el Señor Jesucristo, en una profecía en el Salmo que se aplica al Señor Jesucristo. Por tanto, mi corazón se alegra, se goza mi gloria, también mi carne reposará segura. ¿Qué significa que mi carne reposará segura? Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ¿sí? No dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ¿cómo fue escuchada su oración? ¿En qué profecía expresó Jesús su confianza que su Padre le daría vida? En esta profecía, el Señor Jesucristo, orando, está diciendo que Él no se iba a quedar para siempre en el sepulcro, que el Padre le iba a dar vida, que iba a resucitar, que iba a volver a la vida. Y entonces allí fue escuchada su oración de no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Si leemos Hechos, capítulo 2, del 29 al 32, vamos a ampliar y vamos a complementar precisamente que en esa profecía escrita en el Salmo 16 estaba escrito que Cristo iba a resucitar. Es más, el mismo Jesús les dijo a los discípulos, voy a ir a Jerusalén, allá debo padecer por parte de los sacerdotes y de los ancianos, me matarán, pero al tercer día voy a resucitar. Hechos 2, 29 al 32. Dice así la palabra de Dios: varones hermanos, permitidme libraros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muy bien, y ahí el apóstol Pablo da evidencia, ¿no es cierto?, de la resurrección de Cristo, y en la palabra de Dios se dice claramente que Él apareció a muchas personas, a más de 500 personas apareció
después de que resucitó. Él pasó 40 días acá y luego ascendió al cielo. Entonces, ¿cómo escuchó y contestó el Padre su oración? Básicamente está retomando otra vez las preguntas desde la pregunta 22. ¿Cómo escuchó y contestó el Padre su oración? Romanos capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo fue que la escuchó y la contestó el Padre la oración? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces podríamos escuchar a los hermanos. ¿Cómo escuchó y contestó el Padre la oración de Jesús? ¿Qué evidencia tenemos de que esa oración hecha en el Getsemaní, llena de agonía, que estaba escrita en una profecía, cómo fue escuchada? Hermanitos, opinen. ¿Cómo fue escuchada y Pues, contestada? Él fue Hermano, que resucitado. la evidencia está en la resurrección y ya nunca más el Señor Jesús va a morir. Exactamente. La hermanita Ángela iba a opinar también, creo. Escuchámosla. Sí, hermano, es exactamente lo que yo le dije al principio y lo que dijo la hermana Argenis. Bueno, sabemos de que existía una secta que no creía en la resurrección y muchos no creyeron en Jesús cuando dijo destruir este templo, que en 3 días no se refería al templo de Jerusalén, sino a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Muchos no creían no solo en eso, sino en lo que Cristo dijo, sino que no creían en la resurrección. Y bueno, como quien dice, el que no quiere caldo, se le dan 2 platos. Y aparte de eso, vieron a Cristo todos esos días, todas estas personas, estas 500 personas, además de todos los que resucitaron con Cristo, que también se aparecieron. Y entonces, prueba de la resurrección y de la esperanza que todos los cristianos han tenido durante todos estos siglos y la que tenemos nosotros si nos vamos al descanso, si somos fieles, obviamente tenemos esa promesa para nosotros también. Gracias, hermana Ángela. Bueno, hermanos, yo quiero, como el tiempo nos ha ido bien, nos ha rendido, yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Allí en la parte final dice, en la pregunta 24, ¿cómo escuchó y contestó el Padre su oración? Bueno, levantándole de los muertos, resucitándole, ¿no es cierto? Evidencias. Pero ahí en el versículo de Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Subrayen por favor la frase, ya no muere. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Cómo contradice esto, este texto o esa frase? La Iglesia Católica la contradice la frase, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Cómo contradice la Iglesia Católica esta sentencia de que Cristo, habiendo resucitado, ya no muere? ¿Y cómo también la Iglesia Adventista la contradice? La Iglesia Católica. ¿En dónde, hermana? La Iglesia Católica en el rito idolátrico de la misa. Ok, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo Es es la que contradice? inmortalidad del alma, hermano. Exacto. A ver, hermana Ángela, vamos con la hermana Ángela. ¿Cómo contradice la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista esta sentencia de que como Cristo resucitó de los muertos, Él ya no muere y la muerte ya no tiene dominio sobre Él? ¿Cómo la contradice? Bueno, solo sé, le respondo la de la Iglesia Católica, que ellos hacen el rito idolátrico de la misa, donde le llaman la generación continua. Crean a Jesús y luego lo matan y todos los días hacen eso. Entonces la criatura está creando al creador todos los días y lo está asesinando todos los días. Ok, hermana Ángela. Entonces, en ese asunto de la transubstanciación de la misa, del sacrificio idolátrico de la misa, el sacerdote pronuncia unas palabras y crea a Cristo y Cristo muere en cada misa. Entonces, Cristo muere a cada rato. Cristo muere todos los días.
en lo que ellos le llaman la Santa Misa, que no es otra cosa que sino un culto al espiritismo, porque ahí se canta a los muertos, se reza a los muertos, se invoca las almas de los difuntos. ¿Y cómo es que la Iglesia Adventista se compagina con esto? Celebrando la Santa Cena, a la cual ellos le llaman la Eucaristía, que significa la Santa Misa o decir misa, porque celebrar es decir misa. De esta manera, hermanos, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Adventista contradicen que Cristo ya no muere, porque la muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces, vamos cerrando allí, hermanos. La pregunta 25. La pregunta 25. ¿Por quién murió? Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios el Padre envió a su único Hijo a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Él vino como uno de nosotros. Fue tentado en todo, pero salió vencedor, ¿cierto? Por su comunión con Dios el Padre. Él en estos momentos, Él murió por cada uno de nosotros para salvarnos, para el perdón de cada uno de nuestros pecados, para que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de salvarse, ¿cierto? Él en estos momentos está siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de apartarnos de nuestros pecados y de poder salir salvos, ¿cierto? Como Él nos lo demostró. Murió por cada uno de nosotros. Mis hermanos, la invitación de esta mañana es seguir estudiando su palabra, seguir pidiéndole discernimiento, sabiduría, para fortalecernos en el estudio, para estar preparándonos cada día para que como Él nos demostró, estando en comunión con Dios el Padre, pudo vencer todas las tentaciones. A través de eso nosotros podemos ser salvos, podemos alcanzar la santidad antes de que el tiempo de gracia se cierre y poder gozar de sus bendiciones, de sus promesas. Así que mis hermanos, los invito ahora. Perdón, yo quisiera hacer una pregunta al finalizar acá, hermanos. La última pregunta dice, ¿por quién murió? ¿Por quién murió? Por mí, hermano Carlos. Amén. Por todos. Murió por mí. Jimena dijo, por cada uno de nosotros murió. Pero ¿cuál es la diferencia en decir que murió por mí o por cada uno de nosotros? ¿Cuál será la diferencia en decir, en preguntar por quién murió y en preguntar por quién intercede Jesús? ¿Por quién aboga Jesús? Si decimos que murió por cada uno de nosotros, que murió por mí, ¿será que podemos decir lo mismo al responder la pregunta ¿por quién intercede Jesús? Entonces la pregunta sería, si Cristo murió por mí, si Cristo murió por cada uno de nosotros, pagó el precio que el pecador debía pagar, entonces, ¿por quién intercede? ¿Será que el Señor Jesús intercede por todos? ¿Será que el Señor Jesús aboga por todos los habitantes de esta tierra? ¿O por No, quiénes es que intercede el Señor? los que verdaderamente buscan el arrepentimiento, buscan abandonar el pecado completamente, aunque Él murió por todo el mundo, no todo el mundo lo aceptó. Entonces Él viene a interceder solo por los que estamos tratando de ser fieles a Él y que cometemos un pecado y venimos arrepentidos, con pleno arrepentimiento, con plena humillación, con plena contrición.
del pecado, por pleno, digamos, sí, o sea, como venimos con con ese deseo de ser perdonados, pero no por una persona que nunca le está pidiendo perdón, ¿sí? O sea, nunca una persona que muestre arrepentimiento. Por ellos no intercede. Él intercede solamente por los que buscan el perdón y buscan arrepentirse sinceramente y cada día mejorar sus vidas. Exactamente, Hermana hermana Jimena, Ángela. Sí, Adelante. hermanita. hermana Jimena, cuando llegué a esa pregunta 25, ¿por quién murió? Pues me trasladó a lo que nosotros estuvimos mirando en, no sé si fue hace 8 días o 15 días, en la experiencia de Waggoner, ¿sí? Dice que cuando él estaba escuchando a la predicadora, que en ese caso, cuando él fue, era la hermana White, él tuvo esa experiencia de que como si estuviera solo en esa carpa, que estaba oscura porque ya era tarde noche y muy seguramente estaba en un día nublado. Él vio esa carpa iluminada y no vio a nadie más. Estaba él frente a Jesús. Fue cuando él comprendió que había muerto por él. Es decir, él en ese momento asimila lo que significa decir y escuchar, como decía la hermana Ángela, el mundo ha escuchado, el mundo ha escuchado. ¿Quién no ha escuchado que Jesús murió por todos? Pero él en ese momento realmente vivió esa experiencia de asimilar lo que significa que Jesús muera por mí. Cuando esa persona asimila eso, pues el Señor Jesús intercede por él, porque seguramente esa persona empieza un proceso de pedirle al Señor la ayuda, de dejar lo que está haciendo, de que su vida sea transformada. ¿Sí? Cuando eso sucede, el Señor intercede por nosotros. Entonces no va a interceder por todos. Así nosotros, cuando nos pidan también oración por las personas, podemos pasar la noche entera, pero mientras esa persona no sea tocada por el Espíritu Santo, no deja que la obra del Espíritu Santo sea en su corazón y su vida sea transformada, pues ni siquiera por nuestros hijos vamos a ver ese milagro. Amén, gracias, mi hermanita Argenis. Es necesario creer en Él, ¿cierto? Es necesario creer en Él y obedecerle para gozar de sus promesas y de la salvación. Bueno, mis hermanos, para terminar el repaso de la lección, le pido a mi hermanita Argenis que finalice con una oración. Nos postramos, por favor, de rodillas. Padre Celestial, soberano Dios, cada sábado este grupo de sus hijos de rodillas, dando gracias porque al terminar el estudio de la escuela sabática y también al terminar el segundo estudio, nos sentimos gozosos porque estamos viendo cómo esos errores aprendidos se nos clarifican y los desaprendemos, porque vemos cada día el infinito amor. Estamos aprendiendo a ver en toda la obra de nuestro Señor el infinito amor hacia cada uno de nosotros. Y cada día, Señor, enséñanos, por favor, a entender y asimilar lo que fue su sacrificio en la cruz. Gracias, bondadoso Padre, por nuestros hermanos, sus familias, los que estamos en este momento aquí y los que con el mayor deseo, Señor, anhelamos que el resto de nuestras familias estén también aquí aprendiendo con nosotros. Gracias porque cada sábado no es simplemente un día de descanso, un descanso cualquiera. Es el descanso dedicado a la adoración. Nos has enseñado, Señor, que adoración es descanso para el alma, descanso y reposo para nosotros, para nuestras almas cansadas, no solamente cansadas por el trajín de 6 días de trabajo, sino cansadas y agotadas en muchas ocasiones
por las dificultades, por las cosas que quizás en este momento no vemos la solución o el camino. Gracias porque en esta lección, Señor, hemos aprendido que a veces las oraciones que elevamos al cielo se demoran en responder. Y algunas las hemos comprobado que el Señor nos las ha respondido no como pedíamos, sino Él respondió para nuestro bien. Pero así como el Señor Jesús, cuando oró al Padre y le dijo, si fuese posible, son palabras de sumisión, son palabras que nosotros debemos tener en cuenta siempre al orar, que no es lo que nosotros pedimos, sino pedir siempre teniendo en cuenta la voluntad de nuestro Dios, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por las innumerables bendiciones al estudiar cada uno de los libros que hemos hecho en la escuela sabática. Pero este libro de los Hebreos, gracias Señor por las maravillosas palabras que el Señor colocó en el corazón y en las manos de su apóstol y que ahora son para nosotros apoyo y sostén para seguir adelante. Gracias por nuestra hermana que dirigió la escuela sabática y gracias por nuestros hermanos que participaron. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.